Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿Puede un verdadero creyente perder su salvación? La clave para responder esa pregunta está en la frase verdadero creyente, porque la salvación no se pierde para aquellos que la tienen. El Señor Jesucristo nos enseña claramente en su palabra que hay muchas personas que profesan ser creyentes, pero que en realidad no lo son, y tarde o temprano apostatarán de la fe. Para muchas personas esto es confuso porque ven a creyentes supuestos, ¿verdad?, que llegan a la iglesia, pasan mucho tiempo allí, a veces hacen cosas extraordinarias en la iglesia y luego se apartan. ¿Son creyentes que perdieron su salvación? ¿O más bien debemos pensar que se trata de personas que nunca fueron creyentes? En Mateo capítulo 7, versículo 21, Cristo dice, y esta es una de las advertencias más severas que encontramos en los evangelios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aun cuando esas personas estaban haciendo milagros, estaban supuestamente profetizando, supuestamente sacando fuera demonios, Cristo dice, yo nunca los conocí. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice en 1 de Juan 2:19, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Así que vuelvo otra vez a la pregunta: ¿puede un verdadero creyente perder la salvación? Y la respuesta es, por supuesto que no. Pensemos en todo lo que ocurre en una persona para que llegue a ser creyente. En primer lugar, esa persona tiene que ser regenerada por el Espíritu Santo. Y eso significa que Dios, estando nosotros muertos en pecado, nos da vida. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y más abajo, en ese mismo capítulo 2 de la carta a los Efesios, Pablo dice que juntamente con Cristo Dios nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. El Espíritu Santo nos regeneró para que nosotros pudiéramos creer y para que creyendo podamos ser por toda la eternidad monumentos de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando una persona cree en el Señor Jesucristo? Que la justicia perfecta de Cristo es imputada o es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Según a los Corintios capítulo 5, versículo 21, dice que aquel que no conoció pecado, es decir, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros Dios a Él lo hizo pecado, o sea, lo trató como a un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios, la justicia perfecta de Cristo nos es imputada, es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y más abajo en el mismo texto dice Pablo que si ya estamos justificados en su sangre, versículo 9, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, por otra parte, ese creyente, ¿verdad?, que ha sido regenerado, a quien se le ha imputado o puesto en su cuenta la justicia perfecta de Cristo, ahora es guardado, es protegido por el poder de Dios, de manera que nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Dios. En el discurso del buen pastor, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos
uno. Es imposible, absolutamente imposible, que un verdadero creyente se pueda perder, porque no hay nadie que sea tan poderoso como para poder arrebatarnos de la mano de Dios, como para poder revertir la vida que el Espíritu Santo nos dio. Aparte de que si un creyente verdadero se pierde, eso querría decir que la justicia de Cristo no era perfecta. Recuerda, no somos salvos por creer, somos justificados por medio de la fe, pero no es la fe la que nos salva, es Cristo, el todopoderoso Salvador, que es el que nos salva por medio de la fe. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén.